Atención, el motor de Europa se está apagando y el mundo contiene la respiración. Lo que parecía un rumor de pasillo en el Bundestag se ha convertido en la pesadilla más real para Berlín. Moscú ha lanzado un ultimátum de 48 horas. No es una advertencia diplomática más, es un puñal directo al corazón de la industria alemana. ¿Estamos presenciando el fin del Made in Germany? Mientras lees esto, el reloj en el Kremlin sigue avanzando. La orden es clara. O Berlín cede ante las nuevas exigencias de pagos en infraestructuras críticas y levanta el bloqueo a los activos rusos, o el flujo restante de materias primas vitales se cortará de forma definitiva. Imaginen el impacto: las chimeneas de BASF dejando de humear, las líneas de ensamblaje de Volkswagen detenidas en seco y un apagón industrial que podría borrar décadas de prosperidad en cuestión de días. El pánico ha llegado a la Cancillería. Olaf Scholz se enfrenta a la decisión más difícil de su carrera: claudicar ante Vladimir Putin o ver cómo la economía más grande de la eurozona se desintegra en un efecto dominó catastrófico. La tensión es máxima. El mercado de futuros del gas se ha disparado un 30% en apenas 2 horas, y los analistas de Goldman Sachs ya advierten de una caída del PIB alemán sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es este el colapso final de un gigante que se confió demasiado? Quédense con nosotros, porque en este video vamos a desglosar los documentos filtrados, los nombres clave detrás de este chantaje energético y por qué estas próximas 48 horas determinarán el destino de todo un continente. El colapso ha comenzado. La diplomacia de los pasillos en Berlín ha saltado por los aires. Según fuentes filtradas desde el Ministerio de Economía y Acción Climática, BMWK, el ultimátum de Moscú no es solo una amenaza verbal, es un documento técnico de 15 páginas que exige el desbloqueo inmediato de los activos de Gazprom Germania y la reactivación de pagos a través de canales no sancionados. El plazo termina en menos de 48 horas, y si no se cumple, el cierre de las válvulas de tránsito remanentes será total. El efecto dominó, el fin de la química alemana. El primer nodo de este colapso tiene nombre propio: Ludwigshafen. Aquí se asienta el complejo químico más grande del mundo, propiedad de BASF. Si el flujo de gas cae por debajo del 50%, la planta entra en un estado de parada técnica irreversible. No hablamos de vacaciones pagadas, hablamos de que el acero de las tuberías se cristalizaría, destruyendo infraestructuras de miles de millones de euros. Pero el problema no es solo BASF, la industria química es la base de todo. Sin ella no hay fertilizantes para el campo, no hay polímeros para los coches de Volkswagen en Wolfsburgo, ni hay reactivos para la industria farmacéutica de Bayer. Los analistas de la BDI, Federación de Industrias Alemanas, estiman que un parón total de 72 horas provocaría una caída del 6,5% del PIB alemán de forma instantánea. Estamos hablando de una hemorragia económica de 120.000 millones de euros en una sola semana. Cifras que aterran al Bundestag. Las cifras que maneja el canciller Olaf Scholz en su mesa son catastróficas. La Agencia Federal de Redes, Bundesnetzagentur, ha advertido que las reservas actuales, aunque están al 85%, no sirven de nada si la presión en los gasoductos cae. La red colapsaría por física elemental. Empleos en riesgo: 2,3 millones de puestos de trabajo directos en la industria pesada. Inflación proyectada: un salto del 8% al 18% en el sector energético minorista si se confirma el corte. Cierre de empresas: el 30% de las pymes, Mittelstand,
el verdadero motor del país, ya están preparando expedientes de regulación de empleo masivos. La parálisis política, traición o supervivencia. Mientras la industria se desangra, el gobierno de coalición semáforo está fracturado. Por un lado, Robert Habeck, el ministro de Economía, insiste en que ceder al chantaje de Putin sería el fin de la soberanía europea. Por otro lado, los sindicatos y los líderes industriales, como Martin Brudermüller, exigen realismo antes de que Alemania se convierta en un museo industrial al aire libre. Incluso figuras de la oposición, como los líderes de Alternativa para Alemania, AfD, y la alianza de Sahara-Wagenknecht, están capitalizando este miedo, llamando a protestas masivas bajo el lema «calor o ideología». La presión en las calles de Leipzig y Berlín empieza a recordar a los peores momentos de inestabilidad social del siglo pasado. El factor tecnológico, el fallo de las alternativas. ¿Por qué no funcionan las alternativas? Las terminales de GNL, gas natural licuado, en el Mar del Norte están operando al 110% de su capacidad, pero los costes logísticos son 3 veces superiores al gas ruso. Alemania está comprando energía cara para producir productos que ya nadie puede pagar. Es un suicidio comercial en vivo y en directo. El ultimátum de 48 horas de Moscú ha expuesto la mentira de la independencia energética alemana. El país sigue encadenado a una tubería que ahora es utilizada como un interruptor de vida o muerte. El tiempo se agota. Mientras el reloj avanza hacia el segundo día del ultimátum, los jefes de las 40 empresas del DAX se encuentran reunidos de emergencia. Saben que, si Berlín no cede, el lunes por la mañana, Alemania podría despertar siendo un país del tercer mundo industrial. El reloj de arena está llegando a su fin. Estas 48 horas no representan solo un plazo administrativo, son el acta de defunción de la estabilidad europea tal como la conocíamos. Berlín se encuentra en una encrucijada donde no existen salidas indoloras. Si el canciller Olaf Scholz decide ceder ante las exigencias de Moscú para salvar las calderas de Ludwigshafen y las líneas de montaje de Wolfsburgo, Alemania estaría firmando, en la práctica, su salida espiritual de la coalición occidental. Ceder al chantaje energético significaría romper la unidad de la Unión Europea y de la OTAN, dejando a sus aliados a la intemperie a cambio de un soplo de aire para sus fábricas. Pero, ¿qué sucede si Berlín mantiene su postura de hierro? El escenario es un invierno industrial permanente. No estamos hablando solo de calefacción en los hogares, sino de la pérdida de competitividad de una nación entera. Si el motor alemán se detiene, el resto de Europa entrará en una recesión sistémica. Países como España, Italia o Francia verán cómo sus exportaciones se hunden al colapsar su principal cliente. Estamos ante un efecto dominó que podría redibujar el mapa del poder global, desplazando la hegemonía industrial hacia Asia mientras el viejo continente se desindustrializa a marchas forzadas. La tensión en las calles es eléctrica. Mientras el gobierno delibera en búnkeres de alta seguridad, el ciudadano de a pie se pregunta si el sacrificio de su bienestar vale realmente la pena por una partida de ajedrez geopolítico que parece no tener fin. ¿Es este el precio de la libertad o el resultado de años de una ceguera energética imperdonable? La respuesta de Berlín en las próximas horas marcará el destino de las próximas décadas. El debate está servido. Llegados a este punto, la pregunta es para ustedes, que están viviendo este momento histórico. La presión es insoportable y el tiempo se ha agotado. ¿Debe Alemania ceder al ultimátum de Moscú para salvar su industria y evitar la pobreza masiva, o debe mantenerse firme,
aunque eso signifique el colapso total de su economía y el fin del Made in Germany. Creen que estamos ante una jugada maestra de Putin o ante un error de cálculo que terminará por hundir a ambos bandos. No se queden callados. Sus opiniones son fundamentales para entender hacia dónde va este conflicto. Dejen su comentario abajo, activen la campana de notificaciones para seguir el minuto a minuto de este ultimátum y denle a me gusta si quieren que sigamos analizando esta crisis sin censura. El mundo está observando y lo que pase en las próximas 48 horas nos afectará a todos por igual. ¿Estamos preparados para lo que viene?